Muy buenas tardes, hermanos. Espero que estén muy bien. Buenas noches. Ya en realidad está oscuro hasta ahora aquí en Valparaíso. Estamos ya de noche con un poquito más de frío. Está bastante nublado, un poco húmedo. Así que esperamos que estén ahí bien abrigados los que están con frío. Y bueno, tenemos hermanos en otros lugares también. Nos alegramos de que esté cada uno de ustedes conectado en esta tarde. Bueno, esta es una reunión un poco especial porque en la próxima semana ya el domingo estaremos iniciando el mes de mayo con presencialidad ya 100%, pero esperamos, Dios mediante, poder también transmitir los mensajes o las reuniones. Así que no vamos a tener reunión a esta hora el próximo domingo, pero sí esperamos durante la mañana poder estar transmitiendo el mensaje. Hoy día quiero invitarlo a considerar un aspecto de nuestra relación con el Señor, ya sea que seamos hijos de Dios, que le conozcamos o que no conozcamos al Señor. Y tiene que ver con la necesidad que tenemos como seres humanos de Dios. Todo ser humano necesita a Dios. Quisiera partir con esa afirmación. Todos necesitamos a Dios, todos necesitamos al Señor. Y para introducir este tema y para comenzar ya a ver los pasajes que nos van a guiar en esta meditación, en este mensaje, leamos en 1 Samuel, capítulo 22, si es que tienen la Biblia a mano. Leamos en 1 Samuel 22, dice así el versículo 1, yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Verso 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces tenemos a David. David aún no es rey. David ha sido ungido, mas huye de la presencia de Saúl. Y en esta difícil situación, huyendo del rey, huyendo del alcance de su lanza, huyendo de su presencia, es que no se halla solo David, sino que tiene quienes le acompañan. Llegan a él, y llegan a él un tipo de personas bastante especial. Llegan a él personas, no personas que son poderosas, personas que están bien, no llegan personas que están bien económicamente, personas que están seguras, personas que están de buen ánimo y cómodos, sino que todo lo contrario, llegan puras personas que están mal. Llegan personas que están afligidas, los angustiados. Llegan los endeudados y todo el que estaba endeudado. Todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Estas son las personas que acompañaron a David en este tiempo. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y probablemente mucho más si no se estaban contando de esta manera a las mujeres, a los niños. Entonces llegaron familiares con él, llegaron otros que estaban endeudados, llegaron los que estaban afligidos, llegaron los que estaban angustiados. Tal vez identificándose con David, tal vez identificándose con él como un perseguido, como un angustiado, los mismos familiares, comprendiendo la bendición de aquel que peleaba las batallas de Jehová,
la bendición de estar junto al ungido, teniendo a lo mejor confianza en esa unción, en saber que estaban del lado del futuro rey, en saber que estaban con aquel que verdaderamente hacía la voluntad del Señor, pero ahí estaban, no los mejores de la sociedad, sino todo lo contrario, aquellos que necesitaban de un líder, de un verdadero líder. Y quisiera llevarlos a pensar en esta noche a la necesidad. Nosotros a diario experimentamos nuestra necesidad de muchas cosas. Necesitamos dinero para poder movilizarnos, necesitamos dinero para comprar, necesitamos de cosas, personas o un sentimiento que nos provoque gozo, que nos provoque estabilidad emocional, que nos provoque dicha. Necesitamos cumplir metas, necesitamos de las demás personas porque tampoco podemos vivir solos. Y por sobre todo necesitamos también del Señor. También nos hallamos en problemas económicos, nos hallamos en deudas, nos hallamos en situaciones difíciles en las cuales por nuestros propios medios no podemos generar soluciones inmediatas. Y se provoca esta situación en la que uno se siente necesitado realmente. Y cuando nos damos cuenta que ni las cosas materiales ni las personas son la solución, es que realmente comprendemos que es el Señor, el único al cual podemos acudir. Esto es un asunto cotidiano en aquellos que han conocido al Señor. Aquellos que tienen a Dios como Padre, saben lo mucho que necesitan de Él. Uno cuando se convierte en hijo de Dios, cuando nace de nuevo, no es que nuestras necesidades desaparezcan y de pronto todo anda bien y todo funciona de maravilla, entonces nunca más vamos ante el Señor a rogarle nada, sino que todo lo contrario, nos damos cuenta de que con mayor necesidad, con mayor claridad, podemos saber lo necesitados que somos del Señor, cuánto necesitamos realmente de Él. Cuando no le conocíamos pensábamos que podíamos hacer todo por nuestra cuenta, que podíamos vivir sin Dios, pero una vez que le conocemos, nos damos cuenta de que no podemos vivir sin Él. Y eso es algo muy, muy importante. Muchas veces, o es probable que tengamos la sensación de que está mal necesitar de Dios, de que está mal pedirle cosas si somos hijos de Él, de que está mal que nuestra relación se base mucho en la necesidad. Pero la Biblia nos muestra, la Escritura nos muestra que eso está bien, que es bueno reconocer nuestra necesidad delante de Él. Y quisiera ahora llevarlos a considerar un pasaje en 1 Corintios, capítulo 1, el cual nos muestra por qué necesitamos tanto del Señor. 1 Corintios 1, hablando acerca de cómo la sabiduría humana se había introducido como algo valioso, como algo importante en la congregación, y como muchos perseguían esta sabiduría y se alineaban con un líder, con Cefas, con Pablo, con Apolo, en términos intelectuales o de doctrina. Y el apóstol les reprende de que de eso no se trata, no se trata de sabiduría humana, porque realmente el Señor no ha escogido a los más sabios. Y es por eso que en el verso 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces la iglesia estaba pretendiendo alcanzar este estatus de sabios, de grandes eruditos, según los principios del mundo, y esos valores ponerlos dentro de la congregación.
Y el problema es que esos valores o esos principios estaban produciendo división dentro de la congregación. Entonces es necesario recordar de dónde hemos sido llamados y a quién ha llamado el Señor. No soy muchos sabios, no soy muchos poderosos, no soy muchos nobles. 27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces el Señor, primero que todo, ha escogido del mundo, de la totalidad, del conjunto de seres, de criaturas, el Señor ha escogido una parte. Y esa parte que ha escogido tiene estas cualidades, que no es fuerte, que no es noble, que no es poderosa, que no es sabia, que no es rica, sino que todo lo contrario, ha escogido aquello que está de la otra vereda, ha escogido lo que es débil, ha escogido a los afligidos, ha escogido a los angustiados, ha escogido a los endeudados, ha escogido a los que no son tan nobles, a los que no tienen influencia en el mundo, no son poderosos, no somos influyentes en la sociedad donde nos encontremos en cuanto a poder y a riqueza. No somos famosos, no somos personajes de renombre. En ningún diario, en en ninguna plataforma o en algún canal no se habla todos los días de nosotros, ni tampoco movemos los hilos de este mundo. Todo lo contrario. Y el Señor ha querido hacerlo así. ¿Para qué? Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es un motivo, verso 29 y verso 28. Verso 27 dice, para avergonzar a lo fuerte, al altivo, para avergonzar esa parte de la humanidad que se ha alzado, se ha erguido delante de su Creador, diciéndole, yo soy fuerte, yo soy sabio, soy poderoso y no te necesito. Esa es la soberbia que tanto aborrece el Señor. Y el Señor, para avergonzar esa soberbia, para ponerla al desnudo, para dejarla en descrédito, para humillar esa soberbia, es que el Señor ha escogido a lo débil, a lo que es pobre, a quienes son necios en el sentido que no tenemos mucho conocimiento, mucha cultura, mucha inteligencia, y para que nadie se jacte en su presencia. Que nadie se jacte en su presencia. Si hay algo que el Señor aborrece, es el espíritu altivo. Y todo espíritu altivo, todo aquel que es soberbio, lo es en la presencia de Dios. ¿Quién puede escapar de la presencia de Dios? Entonces vemos que si somos parte de la iglesia, si somos creyentes, sintámonos en nuestro origen, en nuestra condición natural, de esta manera, identificados con este tipo de personas. Eso es algo que tenemos que recordar siempre. Cuando nos sentimos demasiado, que hemos a lo mejor alcanzado, si es que alguno lo tiene, alcanzado mucha fama, si alguno ha alcanzado, ha conseguido bienes, si alguno el Señor lo ha bendecido de manera material o le ha dado un gran puesto, si alguno el Señor le ha dado sabiduría, lo último que debemos hacer es jactarnos en la presencia del Señor. Todo lo contrario, todo lo contrario. Todo lo ha dado el Señor y el Señor ha escogido a, a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Ese es nuestro origen. Y el pueblo de Israel tenía un origen muy parecido. Por eso es que el Señor en el Antiguo Testamento se nos describe de parte de los profetas advertencias, amonestaciones, exhortación al pueblo de Israel cuando crecía la soberbia, cuando los reyes se volvían injustos, cuando no
cumplían el derecho del pobre, del huérfano, de la viuda, cuando gobernaban para ellos mismos y eran injustos, o cuando se apartaban del Señor, el Señor les recordaba de dónde ellos habían sido sacados. ¿Cierto? Un hebreo en el desierto, a punto de perecer. En Oseas también se nos describe al Señor como una mujer que había sido redimida del desierto también, y el Señor la trató tiernamente, el Señor la vistió, el Señor le dio riquezas, estableció con su pueblo un pacto, y lo fue bendiciendo en el camino y lo fue prosperando, pero el origen es algo que nunca, nunca el pueblo de Israel debía olvidar. Por eso es que el Señor le advertía, si es que ellos no respetaban el derecho del forastero, el derecho de la viuda, el derecho del huérfano, el Señor los iba a transformar el pueblo de Israel nuevamente en un pueblo de huérfanos, de viudas y de forasteros en la tierra extraña, viviendo como forasteros. Lo mismo nosotros, si a lo mejor si hemos, el que haya creído, el que sea hijo del Señor, si hemos sido llamados, si hemos sido escogidos, si somos de su pueblo, entonces no olvidemos nunca de dónde nos ha sacado el Señor. Porque no hay nada más ofensivo en la presencia del Señor que la soberbia o el espíritu altivo. Ahora, teniendo eso en mente, de dónde nos ha sacado el Señor, podemos pensar cuánto necesitamos de Dios. Cuánto necesitamos de Dios. Hay una relación nuestra con el Señor que es de necesidad. Leamos ahora en Mateo 11. A lo mejor conocen mucho este pasaje. Vamos a leer otros pasajes en Mateo también. Mateo 11, 25. Dice Mateo 11, 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esta expresión del Señor, primero es una alabanza, ¿cierto? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Hay una alabanza de parte del Hijo al Padre. Es muy especial. ¿Cómo describe al Padre o qué título le da? El Señor del cielo y de la tierra, Dios soberano. Dios es soberano en cielo y tierra. Y como Dios soberano, Él ha tenido la potestad y ha expresado su voluntad, la ha ejercido y ha escondido la revelación, ha escondido cosas tremendas y las ha escondido de los sabios y de los entendidos. A lo mejor en el contexto, entiéndase, escribas, a lo mejor fariseos, eruditos, autoridades allí en el pueblo, en Judea, en Galilea, en la sociedad de aquel entonces. Personas que eran mucho más nobles que aquellos que andaban con el Señor, que le acompañaban, de mucho más nivel social, por así decirlo, que los discípulos. Y estaba allí Dios mismo en Cristo, Dios mismo en el Señor, revelándoles estas cosas a ellos, a los que en el contexto del mundo eran como niños. Y el Señor escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos, de la gente más inteligente de este mundo. Hay personas que son tan inteligentes, tan hábiles mentalmente, tienen tanto conocimiento. Hay personas que a los 16 años ya tienen un título universitario
A los 20 ya han hecho investigaciones. A los 25, 30 años ya a lo mejor se han ganado reconocidos premios, realizan avances en el mundo de la ciencia, de las humanidades, en la tecnología. Personas tan hábiles, pero ni todo el conocimiento del mundo, ni toda la inteligencia es suficiente. Hay algo que se requiere y que no viene de parte del ser humano, que no es humano. Hay una acción que no depende de nosotros y hay una acción que depende del Señor. Porque el Señor es necesario que revele. Y esta es la importancia de la revelación. El Señor revela y el Señor revela cuando Él lo desea. Y el Señor en su corazón y en su voluntad ha tenido el ocultar estas cosas de los sabios y de los entendidos y revelárselas a los niños. Y a propósito de 1 Corintios que leíamos, aquellos que eran sabios, aquellos que eran débiles, aquellos que eran de lo vil del mundo, el Señor ha escogido, y en el capítulo 2 se nos enseña de 1 Corintios cómo por tener el Espíritu, el Señor nos revela de su persona. El Espíritu de Dios revela a nuestro espíritu las cosas que son de Dios. Y esto es algo que es invaluable. Y si alguno piensa, bueno, a lo mejor está siendo injusto Dios, ¿por qué le revela a unos y a otros no? Y lo leíamos anteriormente, el Señor ha hecho estas cosas para avergonzar a los fuertes, porque pareciera que mientras el ser humano más capaz es de hacer cosas, más poder tiene, más dinero tiene, más se olvida de Dios, mucho más se olvida de Dios, más le desprecia, más trata de vivir de forma independiente. El Señor ha escogido de lo necio, pero ya vamos a ver qué pasa. El Señor, si bien nos ha escogido en esta condición, ahora, ¿cuál es el producto final de nuestras vidas? ¿A qué nos lleva el Señor? Eso también es interesante. El Señor nos toma de una manera, pero Él nos va a ir trabajando en nosotros, va a ir transformándonos. Al mismo tiempo que estamos en Cristo, cuánto nos da el Señor y cuánta sabiduría también nos provee. Entonces tenemos que el Señor ha llamado, ha escogido a los que están endeudados, a los que están pobres, a los que están afligidos, a los que están angustiados, a los que no tienen sabiduría, a los que no tienen mucho conocimiento, a los que no son muy inteligentes, a los que no son poderosos, a los que no tienen fuerzas. Son cosas que no quisiéramos que se nos digan. No queremos ser identificados o incluidos en este grupo de personas. Todo lo contrario, quisiéramos ser de un grupo de la sociedad mucho más reconocido. Pero hay bendición en estas cosas, porque estas cosas nos llevan a concebir, a comprender o a darnos cuenta lo necesitados que estamos del Señor. La verdad y la realidad absoluta en esto es que todo ser humano tiene necesidad real y urgente de Dios. Pero estas circunstancias humanas, estas diversas maneras de vivir, a lo mejor en precariedad, nos permiten comprender la necesidad que tenemos del Señor, o que hemos tenido. Es por eso que si alguien está en necesidad, que si alguien está en angustia, que si alguien está en escasez, no se sienta culpable de ir al Señor en esa condición. No se sienta culpable de decir, no, es que yo no quiero ir al Señor por necesidad. Yo no quiero ir al Señor, sino que quiero ir al Señor bien,
no necesitando de Él y solamente por interés puro en Él. Y déjeme decirle que eso no existe y eso no va a ocurrir nunca. Aquel que siente que no tiene necesidad de Dios, no va a ir a Dios jamás, nunca. Si hay necesidad del Señor, vaya al Señor. No espera estar bien, no espera tener una mejor situación, no espera estar bien anímicamente, no espere no tener deudas, no espere ser una buena persona, porque eso cuando esté bien, cuando esté en su mejor momento, en todos estos ámbitos, no va a buscar al Señor. Y muchas veces el Señor nos lleva a estas situaciones para amplificar su voz, por así decirlo, en nuestros corazones, en nuestros oídos, y llamarnos con más fuerza. Leamos también en Lucas 5. Lucas 5. El verso 30. Dice Lucas 5:30. Dice, no parece, no. Leamos el Lucas 5:20. Leamos Lucas 5:20. Dice, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían tus padres con los falsos profetas. Entonces este tema se une directamente con lo que hay detrás de las bienaventuranzas. Tenemos una condición anterior y tenemos una condición posterior. Tenemos una situación en la que se vive en el hoy y tenemos una promesa de lo que viene después. Pero el día de hoy, los que tienen hambre, los que son aborrecidos, los pobres, los que son desechados, todos ellos el día de hoy tienen una bienaventuranza, una promesa de plena felicidad, una promesa de plenitud en el Señor. Algo pasa con aquellos que necesitan realmente al Señor. Algo que se ven, para los que se ven en pobreza, los que se ven en hambruna, los que se ven en necesidad, en límites. Ellos, los que se ven limitados, ellos pareciera que buscan con más fuerza al Señor. Y el Señor se les revela a ellos. No solo la necesidad, sino que la necesidad y la revelación de parte de Dios. Porque ¿qué pasa? Así hacían sus padres con los profetas. Esto se liga también con la historia de Israel. Los profetas eran menospreciados, eran vituperados, pasaban hambre, pasaban necesidad.
bienaventurados. Mas ay de vosotros ricos, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, ay de vosotros los que ahora reís, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Y muchas veces nosotros invertimos gran parte de nuestra vida en tener solo esto, en tener dinero, en tener buena opinión de los demás y en estar saciado. Cuando el Señor claramente, ese ay es todo lo contrario a la bienaventuranza. Es una exclamación no de bendición, sino de todo lo contrario. Pobre de aquellos que hoy son ricos, pobre de aquellos que están saciados, ay de vosotros, porque sobre ellos no hay bendición, no hay esperanza, porque ellos menosprecian al Señor, porque ellos se sienten tan capaces y suficientes que se ríen del Evangelio. Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los profetas. Es decir, el pueblo de Israel en su rebeldía, desobediencia, hablaba hablaba bien de los falsos profetas. Aquellos que no revelaban la palabra del Señor, sino que solamente decían lo que el pueblo quería oír. Aquellos que tienen una opinión a lo mejor popular. Hoy en día no es difícil tener una opinión validada. Basta que yo busque en internet las principales tendencias, las ideas que se manejan hoy en día, yo las repito y expreso esa opinión y voy a tener aceptación. Puedo decir lo que el mundo quiere oír y voy a ser validado, voy a ser aceptado, me van a encontrar una persona tremendamente razonable, me van a encontrar sabio, pero simplemente estoy diciendo lo que el mundo quiere escuchar. Pero si decimos que el pecado es real y que necesitas arrepentirte para conocer, para entrar en el reino de los cielos, para tener salvación, para reconciliarte con Dios, entonces estamos locos, ¿cierto? Entonces no tenemos inteligencia y hay desprecio y vituperio. Vamos a leer también en Mateo. Vamos a volver al capítulo 11. Y vamos a leer en el 28. Y aquí está el llamado del Señor. Cuando en 1 Corintios menciona la vocación, ¿cierto? Hay que considerar vuestra vocación. Cuando perdamos el rumbo, el Señor nos dice, considera vuestro llamado. Considera de a dónde te llama el Señor. ¿Cuáles eran las características del llamado del Señor? Y aquí está el llamado del Señor. Verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Un versículo emblemático, ¿cierto? Conocemos. El Señor llama a los que están trabajados y cargados y promete descanso. Sorpresivamente, el 29 nos ofrece llevar un yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor nos llama, estamos cansados, ¿cierto? Estamos trabajados. ¿Y por qué nos cansamos? ¿Qué yugo o qué carga estamos llevando que nos cansamos de esta manera? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Qué esfuerzo estamos haciendo que realmente nos tienen agotados? Y el Señor nos dice en este pasaje, en general, que la manera en que estás viviendo sin Él, sin
Cristo es extremadamente agotadora, que es cansadora, que es sacrificada, que te está aplastando. Y el Señor te dice, ven, hay un llamado, te está llamando, lleva mi yugo, lleva mi carga. ¿Qué pasa? Mi carga, dice el Señor, no es como la que estás llevando. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué el Señor menciona su mansedumbre en el tema de esta carga? Y es que la soberbia nos agota. La soberbia es una pesada carga para el ser humano. El querer hacer todo por nuestra cuenta, el querer cargar nosotros con todo lo que pretendemos en nuestra vida, es extremadamente agotador. El Señor nos dice, ven a mí y lleva mi yugo, ponte al lado mío. Pensando, ¿cierto?, en los bueyes que llevan el yugo sobre ellos, el Señor nos invita a ponernos ahí junto a Él y a llevar el yugo junto a Él. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vivir de manera humilde delante del Señor, en mansedumbre delante de su palabra y de su persona. Es una carga ligera. Y lo otro es que el Señor va con nosotros. El Señor va llevando este peso. Desde fuera pareciera algo tan difícil, pero una vez que estamos dentro, si realmente estamos en mansedumbre y en obediencia delante del Señor, es la carga más liviana que puede haber. Y muchas veces nos cansamos, nos agotamos, nos aburrimos de la vida cristiana. No, esto es demasiado difícil. Realmente pretender agradar al Señor es el asunto más extenuante, confuso y pareciera que siempre es cuesta arriba, pero puede ser que realmente estemos queriendo hacer todo por nuestra cuenta. Porque el Señor nos prometió que el yugo y que la carga que llevamos a su lado es ligera. Y no es nuestra carga, dice, es mi carga, mi yugo. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Necesitamos realmente estar con el Señor. Necesitamos. Hay una necesidad real. Y no nos avergoncemos si tenemos esa necesidad. Si alguien que está escuchando tiene esa necesidad, si está agotadísimo, si está cansado de vivir, el Señor lo llama. Ven a mí, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y el Señor nos dice, ya no tienes que tú llevar esa carga, yo la llevo contigo. Y el Señor es poderoso para hacernos sentir que prácticamente la carga es inexistente, porque toda la lleva Él. El Señor nos invita también a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Hay una expresión, ¿cierto? Que incluso algunos traducen como que es arrojar, lanzar. Echar nuestra carga sobre el Señor. El Señor, Él lleva todo aquello que nos pesa, Él es capaz de llevarlo. Cuando la Escritura dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Fuera de Cristo, el peso de la vida es aplastante. Si es que nos hemos percatado de esto. Sin Cristo, todo va a parecernos pesado. Sin Cristo, somos débiles. Pero en Cristo, la Escritura nos dice que todo lo puedo. Todo lo puedo. Hay una especie de omnipotencia que el Señor comparte con los suyos, con aquellos que están en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo estoy en el Señor, no tengo necesidad de cansarme de esta manera. Descanso en Él. No me agoto, sino que repongo fuerzas constantemente. Me voy fortaleciendo en Cristo.
no me voy debilitando. En el Señor, todo, todo todo cambia. Hay un giro, hay un cambio absoluto en la manera de vivir. Vamos a leer por último en Mateo 19. Esto después de haber conversado con aquel joven rico que tenía a lo mejor razones para venir al Señor, le interesaba, le llamaba la atención, tenía en estima lo que era vivir una vida justa, una vida decente, pero en el fondo de su corazón no necesitaba al Señor. Él no sentía que necesitaba al Señor. En su corazón estaban primero las riquezas. Y cuando los discípulos ven que el joven rico se va, preguntan, verso 23, Mateo 19:23. El Señor dice, perdón, en Mateo 19:23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Tenemos acá entonces un ejemplo de lo que pasa con alguien que no necesita a Dios, o que cree que no necesita a Dios porque en su corazón hay algo que necesita aún más. Y es el caso de un joven rico. En contraste con aquellos, por ejemplo, que menciona Lucas, los pobres en las bienaventuranzas. Y este joven rico dice el Señor que difícilmente entrará en el reino de los cielos. Aunque en este caso el Señor no explica por qué, pero el mismo relato nos lo revela. Cuando el Señor le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El joven no obedeció a lo que le mandó el Señor. El joven no estimó como mayor al Señor por sobre sus riquezas, sino que él necesitaba realmente más del dinero que del Señor. Y esto nos muestra de manera práctica a qué se refería el Señor con ay, con ese ay, ¿cierto? De aquellos que tienen riqueza. Vamos a leer ahora las bienaventuranzas, pero en Mateo. En Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que, y aquí en Mateo se va como al otro nivel, por así decirlo. En Lucas se habla de los pobres, aquí se habla de los pobres en espíritu, porque la pobreza, esa necesidad en cuanto a asuntos terrenales, nos habla de otra necesidad. Hay una necesidad espiritual. Y aquí no está hablando de los que espiritualmente son pobres, sino de aquellos que su necesidad espiritual es real y están conscientes y necesitan y buscan al Señor porque espiritualmente saben que necesitan al Señor. Hay una necesidad espiritual de Dios. Los pobres en espíritu, aquellos que no solo están conscientes de su pobreza en este mundo, en las cosas materiales, sino que están también conscientes de su pobreza espiritual. Y eso es algo importante. Sin Dios, lejos de Él,
No hay solución para esta pobreza espiritual. Y el mundo en un sentido está, pero hambriento, muriéndose por no tener al Señor. Cuando las personas comprenden que necesitan al Señor, se dan cuenta del hambre y de la sed que tienen de Dios. Son pobres en espíritu, pero de ellos es el reino de los cielos, porque en esa pobreza buscan al Señor y le siguen. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tanto los que sufren y a causa de eso van y buscan al Señor, como los que lloran a causa del Evangelio. ¿Cuántos lloran por un hermano? ¿Cuántos lloran por la obra? ¿Cuántos lloran en este mundo porque hay vituperio, hay menosprecio, hay rechazo? Pero ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquellos humildes como Cristo, teniendo el carácter del Cordero, aquellos que son en la presencia de Dios mansos. Ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuántos han conseguido tierras a lo largo de la historia? En la conquista, en el poner el pie sobre otro, el aplastar civilizaciones, el aplastar pueblos en manos de civilizaciones. ¿Cuántos reyes, emperadores han acaparado para sí riquezas y tierras? Pero la tierra, o por así decirlo, el cielo nuevo y la tierra nueva, en el día de la regeneración, cuando todas las cosas sean hechas nuevas, el Señor dará a los mansos la tierra por heredad, la heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando hay hambre y sed de lo justo, cuando vemos que a nuestro alrededor no hay justicia, cuando vemos que no solamente justicia, cuando yo quiero que a mí se me haga justicia, es una manera de verlo, una parte solamente. Cuando a mí se me ha hecho algo que es injusto y yo quiero que se me haga justicia. Pero también está la justicia, y principalmente esa, lo que a los ojos del Señor es justo. Y en ese sentido, el mundo considera justas muchas cosas que delante de Dios son totalmente injustos, donde hay impiedad, justicia, como lo opuesto a la impiedad. Y cuando tenemos hambre y sed de justicia, cuando anhelamos que en nosotros y que a nuestro alrededor, que en el mundo haya justicia, cuando vemos el pecado en abundancia, cuando vemos el caos que produce el mal, cuando vemos cómo este mundo es arrastrado por el príncipe de este mundo, por el enemigo de las almas, y en los creyentes debe haber hambre y sed de justicia, en la espera de la venida del Señor. Dice, porque ellos serán saciados. Eso por una parte. También sabemos que Cristo es la justicia misma de Dios revelada. Aquel que tiene hambre y sed de justicia, en Cristo puede hallar una fuente de saciedad, por así decirlo, puede hallar la justicia misma y puede saciarse de él, viendo en Cristo cómo Dios nos muestra qué es la justicia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí vemos una obra también, una obra que hace Dios en nuestras vidas. El corazón limpio. Primero que todo, siendo limpio por la sangre del Cordero. Y cómo Dios va trabajando, va santificando a sus hijos. Cómo Él va trabajando con cada vida y va limpiando nuestro caminar, va transformando nuestra conducta, nuestra manera de pensar.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces tenemos que el Señor ha escogido a personas que no gozaban de mucha dignidad, y al mismo tiempo que nos llama, que nos hace hijos suyos, a lo mejor estas aflicciones pueden continuar. A lo mejor las lágrimas no se terminan cuando uno nace de nuevo, y puede haber aflicción también, puede haber persecución. Pero de todas maneras, al mismo tiempo que el mundo puede causar aflicción en nosotros, al mismo tiempo que esta vida puede ser difícil o podemos vivir pruebas, el Señor nos dice que junto a Él hay descanso. Y eso es una realidad. Llevando su yugo, llevando su carga, se produce todo lo opuesto a lo que se produce cuando no estamos con Él. No hay debilitamiento, sino que hay fortalecimiento junto a Cristo. Y luego el Señor nos promete en estas bienaventuranzas que el que llora es consolado, el que tiene hambre y sed es saciado, el que es perseguido tiene un galardón en los cielos. Necesitamos de Dios, tanto alguien, si no le conoce, si no ha creído, necesita urgentemente de Dios. Y si siente que está acercándose a Dios por necesidad, eso no tiene nada de extraño, nada de malo tampoco. Acérquese al Señor. Acérquese al Señor si tiene necesidad, con mayor razón, porque es una manera que tiene el Señor de relacionarse con nosotros. Y nosotros que hemos ya nacido de nuevo, los que hayan ya nacido de nuevo, siguen teniendo necesidad. Cuanto más los que conocen a Dios saben cuánta necesidad de Dios tenemos. Y día a día necesitamos de Él. Eso nos tiene que recordar el no intentar vivir de manera autónoma o autosuficiente. Necesitamos de Dios a diario. Pero hay maravillosas promesas para los que lloran, hay maravillosas promesas para los que sufren. En el ejemplo, en el pasaje con el que partimos al comienzo, aquellos que estaban en la cueva, en aquel refugio con David, cuando David estaba siendo perseguido, los que se acercaron al ungido, los que estaban endeudados, eh, los que estaban angustiados y afligidos, aquellos que eran pobres y se acercaron al ungido, posteriormente alcanzaron honra. ¿Cuántos de ellos se transformaron en valientes guerreros de David? ¿Cuántos batallaron allí junto al ungido de Jehová? Y los mismos familiares que estaban con David, que se acercaron al refugio con él, ¿cuántos de ellos no se sentaron allí a comer en los palacios reales cuando él fue finalmente rey por sobre eh, Judea y después en todo Israel? Aquellos que le acompañaron en la angustia, en lo oculto, allí en el refugio, posteriormente también le acompañaron en su exaltación, en su gloria. Así que el Señor nos saca de un lugar que es bajo, ¿cierto? Que es precario, pero Él nos eleva y nos lleva a donde hay abundancia, a donde hay honra, a donde hay gloria, a donde hay saciedad, a donde hay riqueza, principalmente y esencialmente de manera espiritual, principalmente de manera espiritual. Y en los cielos, cuánto más cuando Él venga por los suyos, cuando le acompañemos por la eternidad. Sabemos que allí no tendremos necesidad de dinero, sabemos que toda lágrima se secará, sabemos que no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá muerte, y así que seremos consolados junto a Él. Eso mismo que en sentido figurado,
en esta analogía entre David y Cristo, que siempre es muy mencionada en la Escritura, nosotros también, allí junto a Cristo, que le acompañamos hoy en día, a lo mejor en esperanza y en persecución, también le acompañaremos en gloria. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a concluir.